Abril de 1980. Ecuador. Un mercado como cualquier otro. Ruido, color, vida. Nadie notó al hombre que observaba. Nadie notó cómo sus ojos seguían a las niñas. Como si estuviera eligiendo. Llevaba años haciéndolo. En Colombia, en Perú, en Ecuador. Años. Y nadie lo había detenido. Hasta ese día, una madre lo vio. Y cuando gritó, el mercado entero se detuvo. Lo que descubrieron después, cambiaría para siempre la historia del crimen en América Latina. Esto es Codex Noctis, y esta es la historia del hombre que confesó haber asesinado a más de 300 niñas, y que hoy está libre. Para entender a Pedro Alonso López, hay que entender el mundo que lo creó. Sudamérica, décadas de los 60, 70 y 80. Una región marcada por la pobreza extrema, la violencia política y sistemas judiciales que apenas funcionaban. Un continente donde los más vulnerables eran invisibles. Colombia, 1948. En un pequeño pueblo del departamento de Norte de Santander, nace Pedro Alonso López. El séptimo hijo de 13. Su madre, Benilda López de Casanova, es una mujer marcada por la dureza de la vida. Trabajadora sexual, sola, sobreviviendo como puede. La infancia de Pedro no tiene nada de inocente. A los 8 años, su madre lo expulsa de la casa. Un niño de 8 años, solo, en las calles de Colombia. Lo que le ocurrió después, él mismo lo describiría años más tarde, con una frialdad que helaría la sangre a cualquier investigador. En la calle, un hombre lo recoge, le ofrece comida, refugio. Pedro acepta. Durante días, ese hombre lo abusa sexualmente. Nadie interviene, nadie pregunta, nadie busca a ese niño. Años después, los psicólogos forenses que lo estudiarían señalarían este momento como el quiebre, el punto donde algo en Pedro Alonso López se rompió para siempre. A los 12 años, una familia estadounidense de misioneros lo recoge de las calles. Le dan casa, educación, parece una segunda oportunidad. A los 18, un profesor de esa misma escuela lo abusa. Pedro abandona todo y desaparece en las calles otra vez. 1969. Pedro Alonso López tiene 21 años cuando es arrestado por primera vez. El cargo, robo de automóviles. Lo sentencian a 2 años de prisión. Dentro de la cárcel, un grupo de reclusos lo ataca y lo viola. Pedro Alonso López no lo denuncia, no llora, no pide ayuda. En cambio, mata a 3 de sus agresores. Su condena se extiende, pero algo ya había cambiado en él. Los investigadores que años después analizarían su caso, hablarían de un patrón clásico: víctima que se convierte en victimario, trauma no procesado, rabia sin dirección, una mente que aprendió que el mundo se divide en 2 tipos de personas: los que hacen daño y los que lo reciben. Pedro Alonso López había decidido en qué bando estar. Cuando sale de prisión, López desaparece hacia Perú. Es 1973. Nadie lo busca, nadie lo sigue, y en las comunidades indígenas de la selva peruana comienza su primer objetivo documentado: una niña de la etnia ayacucho. No será la última. Las comunidades indígenas remotas eran el objetivo perfecto para alguien como López. Poca presencia policial, desconfianza histórica hacia las autoridades, y algo que él había calculado con precisión inquietante. Cuando una niña desaparecía, la explicación más común era que se la había llevado el río, o la selva, o los espíritus, no un hombre. Pero en 1975, algo interrumpe su cacería en Perú. Un grupo de nativos de la etnia ayacucho lo captura. Lo han estado siguiendo. Han notado que cada vez que ese hombre aparece cerca de su aldea, una niña desaparece. Lo juzgan según sus propias leyes. Estaban a punto de enterrarlo vivo, cuando un misionero estadounidense interviene y lo entrega a las autoridades peruanas. Las autoridades peruanas lo deportan a Colombia, sin juicio, sin investigación, sin preguntar cuántas niñas habían desaparecido. En las zonas donde había estado, lo suben a un camión y lo dejan en la frontera, libre. Para 1978, López opera en Ecuador. Ha perfeccionado su método. Se acerca a niñas en mercados, ferias, zonas turísticas. Les habla con calma, les ofrece algo: comida, un juguete, dinero. Los investigadores describen a un hombre con una capacidad extraordinaria para generar confianza. Sonreía, hablaba suave, sabía exactamente qué decir. Era, en términos clínicos, un manipulador consumado. Entre 1978 y 1980, en Ecuador desaparecen decenas de niñas. Niñas de entre 8 y 12 años. Indígenas, en su mayoría. De familias pobres. Las autoridades ecuatorianas registran los casos, abren expedientes y los archivan. No había recursos, no había voluntad,
y según algunos investigadores, no había suficiente interés en encontrar a niñas que nadie con poder echaba de menos. Marzo de 1980. Las lluvias en Ecuador son brutales ese año. En la provincia de Tungurahua, una inundación arrastra lodo y escombros por varios kilómetros, y cuando el agua baja, deja al descubierto algo que nadie esperaba encontrar: 4 cuerpos, niñas, luego 8, luego más. La policía ecuatoriana se moviliza. Por primera vez, alguien empieza a conectar los puntos. Las desapariciones en distintas provincias, el perfil de las víctimas, el método. Alguien está cazando niñas en Ecuador, y lleva años haciéndolo. Y entonces llega ese día de abril de 1980, con el que abrimos esta historia. El mercado de Ambato. Una madre indígena llamada Carvina Poveda nota a un hombre hablando con su hija pequeña. Algo no está bien. El hombre es demasiado amable, demasiado interesado, demasiado calculador. Carvina grita. El mercado reacciona en segundos. Comerciantes, compradores, madres con niños en brazos, todos se vuelcan sobre el hombre. Lo retienen, lo golpean, lo arrastran. La policía llega y lo detiene, más para protegerlo de la multitud que por sospecha real. En ese momento, los agentes no saben quién tienen entre manos. En la sala de interrogaciones, Pedro Alonso López no se comporta como un hombre que teme algo. Está tranquilo, responde con calma, da una historia coherente, parece colaborar. Los investigadores no tienen nada concreto contra él. Técnicamente, solo habló con una niña en un mercado. Están a punto de soltarlo. Entonces alguien tiene una idea. Un sacerdote local, el padre Gudino, acepta entrar a la celda, haciéndose pasar por otro detenido. Durante horas, el sacerdote escucha, y López habla. Lo que Pedro Alonso López le cuenta al sacerdote esa noche es una confesión que nadie estaba preparado para escuchar. Habla de niñas, decenas, en Colombia, en Perú, en Ecuador. Habla de métodos, de lugares, de fechas. Habla con una precisión que solo puede tener alguien que vivió cada uno de esos momentos. Y habla sin remordimiento. Cuando los investigadores confrontan a López con la información del sacerdote, algo en él cambia, como si hubiera estado esperando ese momento. Pedro Alonso López mira al detective a los ojos y dice: ¿quieren saber cuántas fueron? Yo les digo, yo los llevo. Durante las semanas siguientes, Pedro Alonso López guía a la policía ecuatoriana por docenas de sitios, campos, orillas de ríos, terrenos baldíos, zonas boscosas. En cada lugar que señala, encuentran restos. Los investigadores describen esas jornadas como las más perturbadoras de sus carreras, no porque López estuviera nervioso o angustiado, sino porque caminaba por esos lugares como si estuviera en un tour. La cifra inicial que López confesó: 110 víctimas solo en Ecuador. Luego añade, más de 100 en Colombia. Luego, cerca de 100 en Perú. Total confesado, más de 300 niñas asesinadas. La policía de los 3 países empieza a cruzar información, y algo escalofriante emerge. Los casos encajan, las fechas, las ubicaciones, los perfiles de las víctimas. Durante casi una década, Pedro Alonso López había cruzado fronteras libremente. Había matado en 3 países, y ningún sistema había conectado los puntos. Los psicólogos forenses que evalúan a López quedan marcados por la experiencia. Describen a un hombre con inteligencia superior al promedio, comunicativo, articulado, capaz de generar empatía cuando quiere, diagnosticado como psicópata con trastorno narcisista. Pero lo que más perturbaba a los especialistas no era su frialdad, era su orgullo. En una de las sesiones documentadas, un investigador le pregunta: ¿por qué niñas? López responde sin dudar: las niñas son más puras. Sus ojos tienen algo que los adultos perdieron. Yo quería ser el último en ver eso. El investigador no responde. No hay nada que responder a eso. La noticia explota en los medios latinoamericanos. El monstruo de los Andes. Así lo bautizan. En Colombia, Perú y Ecuador, el caso sacude a la opinión pública. Familiares de niñas desaparecidas años atrás comienzan a acercarse a las autoridades. Las listas de posibles víctimas crecen. El juicio de Pedro Alonso López en Ecuador es, para muchos, una farsa judicial. El sistema legal ecuatoriano de la época tiene un techo máximo de condena: 16 años de prisión. 16 años, para más de 300 víctimas confesadas. López es declarado culpable de 57 cargos de asesinato en Ecuador. La condena: 16 años, con descuento por buen comportamiento. Sale en 1994. Había entrado en 1980. 14 años.
para 57 asesinatos documentados y más de 300 confesados. Al salir, López es deportado a Colombia. Las autoridades colombianas lo esperan, lo declaran mentalmente perturbado y lo internan en un hospital psiquiátrico en Bogotá. En 1998, un psiquiatra firma su alta, lo declara curado, sin peligro para la sociedad. Pedro Alonso López es puesto en libertad. Desde ese momento, nadie sabe dónde está. En 2002, Interpol emite una orden de captura internacional. En Colombia existe una orden de arresto por un asesinato cometido ese mismo año. No ha sido encontrado. Hoy, Pedro Alonso López tendría 76 años y podría estar en cualquier lugar. Antes de cerrar, quiero detenerme un momento, porque en historias como esta, es fácil perderse en el monstruo y olvidar a las víctimas. Más de 300 niñas, cada una con un nombre, con una familia, con una vida que apenas comenzaba. Niñas que merecían crecer, que merecían envejecer, que merecían ser recordadas por algo más que su desaparición. El caso de Pedro Alonso López no es solo la historia de un asesino. Es la historia de sistemas que fallaron. Un sistema penal que deportó a un asesino en serie, en lugar de juzgarlo. Un sistema judicial que limitó su condena, a menos de lo que dura un contrato de trabajo. Un sistema psiquiátrico que lo liberó, sin garantías reales. Y un mundo donde la vida de las niñas más pobres valía demasiado poco. La pregunta que queda flotando no es si Pedro Alonso López fue un monstruo. La pregunta es, ¿cuántos monstruos caminan libres porque el sistema decidió no mirar? ¿Cuántas víctimas siguen invisibles porque nadie con poder se tomó el tiempo de buscarlas? Esas preguntas no tienen respuesta fácil, y por eso, no deberíamos dejar de hacerlas. Esto fue Codex Noctis. Si llegaste hasta aquí, sabes que estas historias no son entretenimiento, son memoria, y la memoria es lo único que les queda a quienes ya no pueden hablar por sí mismos. Antes de irte, te dejo una pregunta. Si Pedro Alonso López está vivo hoy, ¿crees que paró? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si conoces algún caso que debería estar en Codex Noctis, escríbelo abajo. Hasta el próximo episodio, donde la oscuridad vuelve a hablar.